Claro que estaremos dispuestos a dialogar, pero cuando acabe el pacto antigobierno, cuando acabe la componenda en contra del presidente Daniel Noboa, cuando terminen estos ataques o esta intención de dinamitar y entorpecer el trabajo del gobierno diariamente en el Pleno de la Asamblea y en las distintas comisiones. Acabamos de ver el retiro de firmas para los juicios políticos de los exministros del presidente Lasso, una acción completamente incoherente que además para mí vulnera el debido proceso porque aceptaron el retiro pero no el ingreso de nuevas firmas, con la única intención, y quedó claro para toda la opinión pública, de adelantar los juicios políticos a nuestra canciller y a nuestra ministra del Interior. Cuando acaben ese tipo de acciones, ese tipo de intenciones en contra del gobierno, de sacar a nuestros ministros que lo que hacen es jugarse la vida por este país, claro que nos sentaremos a dialogar. Cuando acaben la conformación de comisiones que solamente tienen el objetivo de fiscalizar, entorpecer y dinamitar al gobierno y al presidente Daniel Noboa. Hoy me acabo de desayunar que ya no tengo secretario y prosecretario de la comisión que presido, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y la Microempresa. Cuando acaben ese tipo de acciones de desvincular a la gente con la que trabajamos, la gente de confianza de nosotros como presidentes de las comisiones, claro que nos sentaremos a dialogar. Estoy siendo procesada ante una sanción por supuestamente desprestigiar el honor de la Asamblea Nacional y hacer mal uso de las instalaciones de la Asamblea, por la única razón de decir la verdad que los números 2, los líderes de los partidos políticos tradicionales, se encuentran cumpliendo una sentencia sancionados en La Roca. Por decir la verdad me encuentro ahora cursando un proceso de sanción ante el CAL que puede generar 30 días de desvinculación o de suspensión a mí como asambleísta y como jefa de bancada de gobierno. Cuando acaben ese tipo de acciones en contra del gobierno, en contra de la gente, porque ya esto no es en contra del presidente Daniel Noboa, es en contra del pueblo ecuatoriano, cuando acabe la vieja política de actuar como siempre lo ha hecho históricamente, que tanto daño le ha hecho a nuestro país, nosotros con mucho gusto nos sentaremos a dialogar porque para eso hemos venido. Imagínense si nos estamos jugando la vida en territorio, si nos estamos jugando la vida tomando decisiones firmes que, como dice el presidente, al momento de tomarlas nuestra vida cambió y cambió para siempre, ocupemos o no ocupemos los cargos en los que estamos actualmente como asambleístas o como presidente o como ministros. La vida de nosotros cambió para siempre porque estamos jugándonos todo por este país para sacarlo adelante. Imagínense dialogar con personas que realmente quieren el bienestar del país. Por supuesto que tenemos los brazos abiertos, pero una cosa es decir que tengo los brazos abiertos el día de hoy, pero por detrás seguir atacando constante y diariamente al gobierno. ¿Qué debería pasar a asambleísta porque aspiran o esperan? Como le digo eso, que desde las comisiones paren los ataques a nuestros ministros, que paren las comisiones específicas para fiscalizar lo infiscalizable, porque están haciendo las cosas bien y han demostrado que están trabajando con honestidad, con firmeza, con voluntad, con empatía. Ya vemos cómo el gobierno, después de decisiones difíciles que ha tenido que tomar los 6 primeros meses, ahora empieza a hacer inversión, empieza a dar becas a más de 80.000 jóvenes en distintas provincias de nuestro país, empieza a hacer obra pública, empieza a mejorar el abastecimiento de salud, empiezan a bajar los números de homicidios intencionales, empezamos a tener control de las cárceles a través de la militarización. Hablo por mi provincia, la ciudad de Manta, la provincia de Manabí, empieza a tener ya varias semanas de paz y tranquilidad. Algo que tanto queríamos y que en solamente 7 meses hemos podido lograr como gobierno después de decisiones difíciles. Nosotros nos estamos jugando la vida nuevamente, pero necesitamos que aquí pare el show político, pare la componenda, pare el pacto en contra del gobierno, y en ese caso nos sentaremos a conversar con mucho gusto. Por supuesto, pero imagínense lo que quieren hacer en la comisión de fiscalización. Primero, te tiraron abajo 3 juicios políticos, que más allá de la tendencia política en la que representaban las personas que iban a ser procesadas, es lo correcto, poder investigar los distintos casos y que vengan a rendir versión y que rindan cuentas a la ciudadanía. No les importó, a pesar de ser ministros de un expresidente que incluso sale interpelado por las mismas bancadas que el día de hoy quieren atacar al presidente Daniel Noboa. Tenemos una canciller que va a venir y va a dar su versión, que va a continuar el proceso, pero como usted bien lo ha dicho, se torna bien complicado si quieren por el un lado pedir un diálogo, pero por el otro bajarse a los ministros del presidente Daniel Noboa. Ha dicho el presidente de la Asamblea que estas declaraciones del presidente Daniel Noboa son porque estamos en un año preelectoral y en lo que está enfocado ahora, según el presidente Cronfle, es en su campaña, en su posible reelección y no precisamente en lo que está pasando ahí. Nosotros hemos estado enfocados desde el día 1 a librar las distintas guerras que tiene nuestro país. Tenemos una guerra contra el narcoterrorismo. Para eso hemos tomado decisiones duras y difíciles que le permiten el día de hoy al Ecuador presentar números ya positivos de una disminución en los homicidios intencionales de casi el 20%. De muchas provincias que ya pasaron de rojo a verde si hacemos una comparación con la cantidad de homicidios intencionales al año anterior. Y ahora estamos librando otra guerra, lamentablemente la guerra contra la vieja política y la oposición incoherente que no tiene un norte claro, que empieza a actuar por intereses partidistas, intereses oscuros y no por los intereses de la ciudadanía. Gisela Molina con la causal de hacer mal uso de las instalaciones de la Asamblea por realmente... Mi defensa será en torno a decir la verdad, a decir las cosas con
todas las letras, como falta aquí en el Pleno de la Asamblea, porque hay libertad de expresión para unos que vienen aquí a decir groserías que constantemente dicen en contra del presidente, de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su padre, de los distintos asambleístas, de mí como jefa de bancada, pero ahí sí todos escuchamos y aplaudimos y nadie dice nada. Pero cuando la jefa de bancada de gobierno hace una intervención diciendo la verdad, pues ahí sí intenta ser sancionada y me encuentro ahora en un proceso en el CAL. Sí, he sido convocada, ya hemos sido notificados, estamos enviando nuestra defensa y estamos a la espera del CAL para poder hacer mi defensa respectiva y les estaremos informando de cuál es la decisión que se toma en el CAL. Seguiremos insistiendo, no es una investigación a una persona, es una investigación a unas declaraciones. Las comisiones ocasionales sirven para investigar temas de interés nacional. ¿Y cómo no va a ser de interés nacional que un exmandatario haga intervenciones solicitando sanciones a su propio país, incluso que pueden implicar la clausura o el bloqueo del puerto principal de nuestro país? Es importante dejar un precedente como asamblea, así como hemos hecho, creo ya perdí la cuenta, más de 50 exhortos a distintos temas, a los distintos ministros y al presidente de la República. ¿Por qué no hacer también un exhorto a cuáles deben ser la disciplina y las conductas que deben adoptar los exmandatarios a su propio país, por las repercusiones que estas pueden generar? Muchas gracias. Efectivamente es la acusación que se ha realizado, sin embargo estamos demostrando al país que nosotros no estamos en ninguna pugna o entorpeciendo el accionar del Ejecutivo. El Ejecutivo con todos sus ministros tiene que dedicarse a trabajar por el país, a resolver los problemas de salud, de educación, de desempleo y toda la crisis de inseguridad en el cual todavía nos encontramos viviendo. Nosotros por nuestra parte desde la Asamblea seguimos legislando y fiscalizando. Precisamente por eso el día de ayer aprobamos la reforma a las distintas normas que ha sido resultado de la consulta popular, de manera que no nos quite el sueño esta aseveración realizada desde el Ejecutivo. Más bien invito a que se dediquen a trabajar cada una de las funciones del Estado, que grandes tareas todavía les queda por cumplir. Legisladora, desde el oficialismo se ha anticipado que el presidente no se aseguraría las enmiendas, ¿no? No le escuché, no le escuché. No habría un veto ni parcial ni total al tema de los proyectos de ley de reformas de la consulta popular. Es esa decisión, si es que manda ya el registro oficial, ¿qué viene luego, legisladora? Se publica en el registro oficial, se convierte en ley para todos y tiene una herramienta jurídica, obviamente, todo el pueblo ecuatoriano y todo el Estado ecuatoriano para luchar, obviamente, contra la inseguridad. Aunque nosotros hemos dicho, si bien es cierto, se incrementan las penas, pero no es la única solución. Hay que intervenir de manera integral. Necesitamos depurar el sistema de administración de justicia, necesitamos depurar la fuerza pública, necesitamos hacerles trabajar a los órganos de control, a UAPE, entre otros, que tienen que empezar a cumplir las funciones para el cual fueron creadas. Por otro lado, necesitamos también el fortalecimiento de políticas públicas para acabar con toda esta pobreza, y alrededor de 7 millones de ecuatorianos están en una pobreza y camino a la pobreza extrema, y estas medidas últimas adoptadas, como es la eliminación de los subsidios, va a profundizar la crisis económica de muchas familias. En cuanto a las reformas penales, específicamente del Código Orgánico Integral Penal, estas regirán una vez de su publicación en adelante, no para los delitos que se cometan ahora, por ejemplo. Así es, precisamente cualquier normativa entra en vigencia desde el momento que se publique en el registro oficial. Las normas son para lo futuro, no tienen efecto retroactivo. Este es el principio normativo. ¿Necesitaría una capacitación quizás para los operadores de justicia con estos últimos cambios, lo que implicaría ya ejecutar esas nuevas penas? Bueno, ¿Considera usted que debe haber una capacitación al respecto? No se requiere capacitación, simplemente que empiecen a leer el contenido de las últimas reformas y empiecen a aplicar, nada más. De todas formas, ya es el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo, disciplinario, que ellos pueden desarrollar procesos de capacitación. ¿Cómo ve usted la designación de la nueva presidenta de la Judicatura? Respeto, pero allá son ellos los responsables quienes tienen que designar. Lo único que decimos es que cumplan con lo que corresponde. Realmente ellos tienen que cumplir con lo que es la parte administrativa, disciplinaria, y es el órgano de gobierno. De manera que necesitamos el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, y es lo que queremos, ¿no es cierto? Que cumpla. La ciudadanía quiere un sistema de administración de justicia totalmente honesto, transparente, que no se resuelva a cambio de, sino aplicando la norma constitucional y otros instrumentos. Y en el tema de gobernabilidad, el Ejecutivo dice que aquí hay una troncha política. ¿Eso afectaría la gobernabilidad en el Ecuador? ¿Cómo lo mira usted? Bueno, yo no sé a qué troncha se refiere, porque cuando empezamos en esta primera función del Estado en noviembre, estaban ahí muy bien unidos ADN, RC y PSC. Si a eso se refiere que es la troncha, yo desconozco. Por mi parte, nosotros tenemos una agenda legislativa y vamos a seguir trabajando por esa agenda legislativa. Iniciativas que vengan de cualquier sector que contribuya a la gran mayoría, apoyaremos con todo el compromiso, porque para eso hemos venido acá. Asambleísta, el presidente hoy en una entrevista ha dicho que podría tener un canal de diálogo pese a todo lo que ha pasado. ¿O será que ya están las relaciones definitivamente rotas entre el Ejecutivo y la Asamblea como para pensar en una posibilidad de dialogar?
y que de alguna forma se dé la gobernabilidad de la que se hablaba en la nación? Miren, debería haber un diálogo y no solo con la primera función del Estado, sino con el resto de funciones del Estado y también con los distintos actores, por ejemplo, los pueblos indígenas, no indígenas, los organizados y todos los sectores. Sin embargo, hemos visto que el actual gobernante no tiene esa intención de diálogo y lo más saludable para garantizar una gobernabilidad y más que la gobernabilidad, resolver los problemas del país, sí es necesario apertura y diálogo para obviamente resolver, como acabo de señalar, los grandes problemas que está afectando al país. De todos, por nosotros estamos aquí. Mire, la Asamblea ha aprobado iniciativas de leyes de urgencia económica remitidas desde el Ejecutivo y no ha tenido reparos. Claro, nosotros por nuestra parte no hemos apoyado iniciativas que van en contra del pueblo ecuatoriano, pero otros sí. Entonces no considero que tal vez haya ingobernabilidad. No tenemos ningún afán. El país necesita trabajo y en eso nos vamos a enfocar. Gracias. ¿Usted considera que es lo que está pasando? ¿Hay un quiebre total de relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea con lo que pasó ayer, por ejemplo? Creo que el presidente de la República está equivocado en las apreciaciones políticas por el mal manejo político que ha tenido en la relación ejecutivo-legislativo. Lamentablemente el presidente de la República mira fantasmas donde no hay, quiere echarle la culpa a la Asamblea de las improvisaciones, de las incapacidades y los errores en la administración pública. Lamentablemente el presidente busca siempre poner cortinas de humo. No hay seguridad, no hay empleo, la situación en el país cada vez es más catastrófica, no tenemos solución a los graves problemas nacionales y peor sobre todo en los temas internacionales. Por lo tanto, creo que las afirmaciones del presidente son absolutamente imprecisas, son aceleradas y yo podría decir incluso que son caprichosas y chiquilladas del presidente de la República, que lamentablemente busca poner a la Asamblea como la causante de todos los males del país, cuando es el Ejecutivo el que ha recibido de esta Asamblea las leyes para poder dar más empleo, para poder generar más seguridad. Y lamentablemente el presidente, a pesar de tener este apoyo de la Asamblea, a pesar de tener el traje a la medida, lamentablemente ni siquiera lo puede lucir por la incapacidad manifiesta del gobierno. Yo hago un llamado al presidente de la República para que pongamos una pausa, insisto, en los temas de esta pugna que la crea el presidente, no la Asamblea, que quede claro aquello. Es el presidente de la República el que de una manera absolutamente abierta lanza dardos a esta Asamblea, tratando de dinamitar la Asamblea Nacional y pensar de que todas las males que tiene el país son culpa de la Asamblea Nacional. ¿Es un momento electoral? Por eso es esta necesidad de que esta pugna necesaria. Yo creo que el presidente está más preocupado de las encuestas que todos los días le llegan a su despacho y la desesperación de mirar de que en todas caen las encuestas su popularidad de aceptación hace de que sus asesores políticos le digan busquemos con quién darnos, con quién golpearnos, con quién pegarnos y se pegan con la Asamblea Nacional. No, presidente, no está por allí. Su enemigo y su adversario no es la Asamblea. Su enemigo y su adversario es la delincuencia. Es Fito, a quien usted hasta el momento no logra capturar o recapturar. Es la inseguridad y el desangre que tiene el país. Es la no depuración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es lo que está pasando en los cuarteles militares en donde están violando y asesinando a las propias militares. Es el hecho de la falta de empleo que tiene el país en este momento y la falta de oportunidades. Sumado a eso, a que tiene un gran trabajo de limpiar la imagen internacional que el país tiene en este momento afuera, que es bastante venida menos. Así que el presidente tiene que hacer una reflexión profunda. Yo le invito al presidente que haga una pausa, que genere una autorreflexión interna y que no mire fantasmas donde no hay. ¿Busca un distanciamiento al momento con la Asamblea y hacerlo responsable de lo que está pasando tal vez? Eso es de la estrategia del presidente de la República. El presidente de la República busca que todos los males en el país sea la culpa de la Asamblea, cuando lo que está pasando es que el único culpable de todo lo que está pasando en el país es la falta de atención del Ejecutivo. Mire lo que pasa en la zona vial en el sur del país. Para poder llegar de Guayaquil a Cuenca, estamos teniendo que rogarle a Dios que no llueva, porque se nos caen las vías. Las vías hacia el oriente ecuatoriano están hechos pedazos, las vías hacia el sur del país, a Loja, Zamora, están hechos pedazos. La vialidad del sur del país y de todo el país, no funciona. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo administrar el Estado al haber encargado la cartera de energía al ministro de Obras Públicas. 7 oficios, 14 necesidades. Es la incapacidad, la improvisación de este gobierno. Yo insisto, creo que el presidente debe dejar de pensar en las próximas elecciones. Él es un presidente saliente. El presidente de la República es un presidente saliente. Es muy difícil que el presidente se reelija. El descontento popular va en incremento. Por lo tanto, con responsabilidad, el presidente de la República debería dejar de pensar en ser candidato y por primera vez en todo este mandato pensar en ser presidente de verdad. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho en los últimos días. Desafortunadamente hay una estrategia del gobierno nacional de buscar en la Asamblea Nacional a su adversario, el cuco, para desviar la atención de promesas incumplidas. Porque si usted revisa el plan de gobierno que presentaron en campaña y lo que han hecho, es totalmente contrario. Y es totalmente contrario porque dijeron que iban a hacer muchas cosas y no han hecho absolutamente nada. Más bien yo le pregunto a ustedes y le pregunto al pueblo ecuatoriano, dígame a qué sector del país le va bien el día de hoy. A ninguno. Mire, uno, muertes violentas otra vez por los cielos, igual que antes o peor. Desempleo, según el propio INEC,
Se han perdido 105.000 empleos. Después, carestía de la vida. Mire, si bien es cierto que de mayo a julio hubo una reducción de $3.98 de la canasta básica, usted tiene que tomarlo eso en el plazo de un año. Y en el año, es decir, desde julio del 23 hasta esta fecha, la canasta básica ha aumentado en $33, ubicándose en $799. Y la canasta vital familiar, que es lo mínimo que necesita una familia para poder subsistir, ha aumentado en $22. Es decir, todo está carísimo en el Ecuador. Y vemos cómo el presidente de la República dice lo contrario. Yo creo que tiene una desconexión total con lo que sucede en las calles. Después, ¿qué pasa con los servicios públicos? Miren lo que pasa con el sistema de salud, totalmente abandonado. Oye, los hospitales ya no es que solo dan paracetamol, no es que ya no hay ni espaladrapos, ya no hay absolutamente nada. Te mandan a comprar todo a la esquina y no hay atenciones porque no hay la contratación de médicos, sobre todo en la 5C, que es fundamental. Hablo de médicos especialistas y cuando hablo de la 5C, hablo de cabeza, corazón, columna, cadera y catastróficas, que es el mayor déficit que tiene la red pública de salud integral del Ecuador. Después, ¿qué pasa con el sistema educativo? Los planteles educativos se caen a pedazos, no hay capacitación a los docentes para actualizar sus conocimientos y que puedan dar la mejor educación posible a nuestros niños y jóvenes. No hay tecnología ni nuevas metodologías aplicadas al proceso educativo. Miren lo que pasa con la vialidad. Hablen con los alcaldes, prefectos, con la ciudadanía de las distintas provincias y cantones del Ecuador. Se caen a pedazos las carreteras, mermando gravemente la productividad y la competitividad de la nación. ¿Y qué puedo decirles pues del sector energético, donde vemos que no se ha hecho la planificación debida para los mantenimientos a la red de transmisión, distribución y generación energética, y que tampoco hay contratación para aumentar la capacidad en este sentido? Hace poco vimos declaraciones que nos sorprendieron a todos. Sin que esté el contrato, resulta que la barcaza llega en 15 días. Vamos, esas son cosas que al país le preocupan y yo creo que el Ecuador merece y necesita de sensatez, frontalidad, pero sobre todo de un baño de verdad. Basta ya de tantas mentiras y basta ya de show político. El gobierno nacional tiene sus competencias y no lo está haciendo. La Asamblea tiene sus competencias y si lo analizamos fríamente, se han aprobado más de 25 leyes en el periodo. Yo creo que eso es récord de producción en materia legislativa. Entonces analicemos quién está cumpliendo y quién no. Pero como siempre, es más fácil echarle la culpa al Parlamento ecuatoriano. Y eso es lo que desafortunadamente está haciendo el gobierno nacional. Así que yo llamo al gobierno al diálogo, a recuperar la sensatez y la cordura para entablar el diálogo que permita que encontremos los consensos y la unidad de propósito necesaria para que el Ecuador pueda salir adelante. Asambleísta, sin embargo, una posible sanción que se pueda adoptar en contra de Valentina Centeno podría encender quizás la chispa de este conflicto con el Ejecutivo. Mire, yo no me quiero adelantar a eso. El procedimiento tiene su etapa de pruebas y descargos. Y yo soy una persona muy prudente, ya me conocen ustedes, no me anticipo nada. Vamos a ver cómo se da el procedimiento y vamos a ver las pruebas y el descargo. Después de eso, al menos ahí puedo hablar a título personal, yo voy a tomar una decisión. El presidente cumple el llamado al diálogo. ¿En este se puede recuperar nuevamente el diálogo? Mire, el diálogo siempre se puede recuperar y es necesario cuando las partes tienen la voluntad de hacerlo. La Asamblea Nacional tiene la voluntad de recuperar ese diálogo con el Ejecutivo para trabajar en temas comunes, en temas que son fundamentales para que la nación pueda salir adelante. Esperemos que el Ejecutivo tenga esa sensatez, tenga esa madurez y la inteligencia emocional para acoger este mensaje y superar las diferencias conceptuales que existen. Miren, una de las cosas que yo siempre digo, en el Ecuador lo personal no puede inmiscuirse con lo conceptual. No se puede hacer una disputa personal, algo que es netamente conceptual y que hay que buscarle soluciones y se pueden encontrar soluciones. Es momento de que la clase política demuestre la madurez que el país le está pidiendo. Bueno, yo creo que dependen de las dos autoridades precisamente llevar a cabo una agenda común de país. Y eso pasa necesariamente por ponerse de acuerdo. En lo que estén cerca, llegar a los acuerdos, y en lo que estén lejos, entender que no va a haber acuerdo. De esa manera va a haber una posible agenda común para que los dos poderes del Estado puedan manejarlo. También pasa necesariamente porque no se interpongan acciones el uno y el otro en el sentido de impedir la fiscalización, impedir el buen ejercicio, impedir el trabajo conjunto. También pasa porque más bien dicho, se identifique claramente el objetivo de la lucha contra la corrupción. Allí no pueden haber otra vez asambleístas que den pie a que existan acciones contra la lucha contra la corrupción. Eso también lo hemos visto en la Comisión de Fiscalización. Hay que identificar claramente que la lucha por que la agenda de impunidad no puede tener viabilidad ni allá ni acá. Y eso es lo fundamental, creo yo. Pronto ya estaremos en campaña. Y cuando ya estemos en campaña, ya serán otras las prioridades, pero en este momento el país necesita resultados, necesita tranquilidad y la lucha contra la inseguridad, que es lo principal y lo primordial para cada uno de nosotros. Es el gobierno nacional. Por tanto, es quien está llamado en primera instancia a mejorar las relaciones, es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene la herramienta fundamental para poder llevar a cabo esas soluciones que necesita el pueblo ecuatoriano. El gobierno insiste que se busca debilitar a la bancada oficialista y de ahí también la persecución contra Valentina Centeno. Perdóneme, quien ha pretendido debilitar las bancadas es el oficialismo.
El oficialismo desde el principio de este periodo legislativo ha pretendido sonsacar a los asambleístas de otras bancadas. En vez de promover agendas comunes en base a acuerdos con las bancadas, lo que ha pretendido es sacarle asambleístas a otras bancadas para que se fortalezcan ellos y los demás se debiliten. ¿Y qué decir de los camisetazos de Construye en este caso? Es lo propio, sonsacar precisamente esos asambleístas que están más cerca de otras o tienen discrepancias internas, pretenderles convencer para llevárselos, en vez de promover el diálogo consolidado de todas las bancadas en una agenda común. Entonces, ese es un poco el problema.